Pueden sentarse, hermanos, pueden sentarse en el nombre de Jesús en esta mañana o ya mediodía. Dios me lo bendiga a todos en el nombre de Jesucristo. Salude a su hermano que está a su lado, dígale Dios le bendiga. Salude a su hermano que está a su lado, dígale Dios le bendiga. Bienvenido a esta fiesta. ¿Cómo es? Avivamiento de la gloria postrera. Este avivamiento de los últimos tiempos será el mayor avivamiento de la historia del cristianismo. Amén. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos creen que estamos en avivamiento? ¿Cuántos creen que la iglesia de Duaca está en avivamiento? Los que creen digan amén. Avivamiento, unción, gloria, presencia, sanidad, salvación, prosperidad, bendición, liberación, autoridad, poder y gloria. Amén. Gloria al Señor Jesús, gloria al Señor. Gracias, iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, hermano Deini, pastor de la iglesia Duaca, por esta invitación. Usted tiene un excelente pastor, ¿sabe? ¿Cuántos lo quieren? Hay algunos como que no lo quieren, no levantan la mano. ¿Cuántos lo quieren? Excelente pastor, mire, yo lo conozco. No es que seamos viejitos, pues yo lo conozco como de hace 30 años, ¿no? No es que seamos viejitos. Y me recuerdo cuando llegó a la iglesia, increíble, hermano. Yo cuando vi a ese jovencito, yo dije, Dios tiene grandes propósitos con este joven. Lo vi, cayó bien. ¿A quién no le cae bien? Yo creo que hasta el diablo le cae bien a usted. Pero el diablo no puede ser salvo, ya el diablo está condenado. Pero cuando yo lo vi, yo dije, el Señor tiene grandes propósitos con este joven. Su forma de ser, su forma de trabajo con el Señor, su bondad, porque los pastores hay que tener bondad, aunque hay algunos pastores que no tienen bondad, pero él creo que tiene exageración de bondad. Tiene grandes virtudes, por eso le digo que usted tiene un excelente pastor. Me recuerdo que estábamos chamitos. Yo iba a la iglesia en una bicicleta muy fina de carrera, y la coloqué, pero para que usted vea que en la iglesia no solamente van cristianos, también van algunos que tienen coche, cola y cacho. Y puse la bicicleta en la parte de atrás y entraron dos jovencitos y yo miré para atrás y yo creo que fue el Señor, pues yo pensé que fue el diablo. El Señor me puso, te van a robar la bicicleta, y yo dije, este diablo sí es mentiroso. Y estábamos haciendo la oración de despedida, cerré mis ojos y cuando me volteo me habían robado la bicicleta. Y este joven que está aquí, su pastor, me vio, cónchale, triste. Y él tenía una bicicleta, me dijo, aquí está y se la regalo, me dijo. Yo, sin conocerme, sin tener esa confianza o esa amistad, me estaba arreglando su bicicleta. Y yo, fuera sido otro, se aprovecha, porque hay gente que se aprovecha. Yo le digo, no, hermano, véndamelo. Si quiere me lo vende a un precio económico, pero no me lo regale porque sentía que me estaba aprovechando de él. A veces no hay que aprovecharse también de la bondad de algunos hermanos. Porque hay hermanos que son dadivosos y generosos, y de repente, como saben que son dadivosos y generosos, viene el avispado y le quiere sacar. Entonces, tenga cuidado porque eso también es pecado. Pero bueno, desde ese momento comenzó una amistad entre nosotros muy bonita. Él me visitó muchas veces en la casa cuando yo todavía no estaba pastoreando, y hablaba conmigo, conversábamos cosas del ministerio. Y yo siempre lo vi a él como un ejemplo, aunque yo salí más tarde al ministerio, siempre lo vi como un ejemplo de él de entrega, de ser apasionado, dedicado a la obra del Señor. Entonces siga trabajando con él, no le dé tanto dolor de cabeza, porque hay ovejas que nos dan dolor de cabeza. Pero amamos a todas las ovejas, pues la gordita, la flaquita, la tuerta, la del ojo bien, de todos amamos nosotros las ovejas, porque el buen pastor da su vida por sus ovejas. Amén. Denle un aplauso a su pastor. Gloria al Señor Jesús. Amén. Amén. Esta iglesia Duaca ha sido un ejemplo de hace mucho tiempo. Su ministerio aquí, ustedes han hecho un trabajo. Sobrepasamos la parte de la crisis de la pandemia, que mucha gente se estaba yendo, que se pensaba que las iglesias se iban a decaer, pero esta iglesia se mantuvo en el nombre de Jesucristo. Y está en avivamiento, está en avivamiento. Y el avivamiento que viene va a ser mayor, hermano. Gloria a Dios. Yo no sé cómo hace usted aquí para meter mucha gente, pero usted va a tener que, no sé, o allá, cómprese lo que aquí está ahí.
pero aquí van a llegar miles de almas. Miles de almas. Miles de almas. Hasta el cura se va a convertir. Claro que sí. Yo tengo un curita amigo mío. Bueno, no es amigo, yo lo considero amigo, pues. Detrás de la iglesia de nosotros está la iglesia, está una casa y está la iglesia católica. Entonces hemos tenido inconvenientes, problemas, porque nosotros somos pentecostales. Y nuestro culto no puede ser un funeral, hermano. Nosotros nos gozamos, cantamos, aplaudimos. No dicen locos, pero bueno, ellos no saben de dónde sacó Dios, de dónde nos sacó Dios, y por eso es que nosotros actuamos de esa manera. Y una vez estamos en plena escuela dominical, en culto de un sábado a las 6 de la tarde, y yo me veo que me entran 20 personas a la iglesia. 20 seguidos así. Dios mío, qué avivamiento, dije yo. Pero eran los católicos para reclamarme que no lo dejamos escuchar la música, la misa. Se fueron al patio, tuve que empezar. Nosotros fuimos llamados a paz. Tuve que cambiar el día del culto para otro servicio. Tuve que cambiar los horarios porque Dios nos llamó a paz. Somos gente sabia, gente prudente. Y bueno, de esta manera la comunidad, porque soy una de las personas que más me han denunciado por la radio, hermano. Tengo gente que me denuncian continuamente. En estos días me volvieron a denunciar porque no sé qué le pasa a ese pastor, o sea, qué le pasa algo cuando está predicando. ¿Por qué tienen que gritar? ¿Por qué tienen que aplaudir? Bueno, por lo menos me están haciendo publicidad gratis, no tengo que pagar. Bueno, gloria al Señor Jesucristo, contento de estar en esta mañana, en este lugar. Gracias por la invitación. Dios bendiga al hermano Deinier, a su esposa, a sus hijos en el nombre de Jesús, a los líderes de la iglesia, los bendigo en el nombre de Jesucristo, a la coral, a los cantantes, a todos. Somos bendecidos, ¿saben? ¿Dónde están los bendecidos de Duaca? ¿Dónde están los bendecidos de Duaca? Vamos por aquí. ¿Dónde están los bendecidos? ¿Dónde están los bendecidos de este lugar? Allá los bendecidos. Somos bendecidos. Aleluya. Aleluya. Y todo lo que tocare, bendecido será. Toque a su vecino. Toque a su vecino. Y todo lo que tocare, bendecido será. Toque el templo. Toque el templo para que se ensanche el templo. Amén. Gloria al Señor Jesús. Gloria al Señor. Bueno, vamos a entrar a la palabra del Señor. No sé cuánto tiempo. Aquí comienzan un poco tarde los servicios. Y me imagino que ¿a qué hora más o menos tengo que entregar la predicación? 2:40. Bueno, vamos a darle en el nombre del Señor. Vamos a predicar esta mañana. Vamos a leer en Génesis capítulo 2, versos 16 al 17. Génesis capítulo 2, versos 16 y 17 dice la palabra del Señor. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ciertamente ¿qué? Morirás. Diga, morirás. Hebreo capítulo 2, verso 14 al 15 dice lo siguiente: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El verso 15, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero predicar en esta mañana. Es un mensaje que el Señor me lo dio hace como 30 años, 28 años. Y siempre que uno lo estudia, uno le saca nuevas cosas, quita cosas, pon cosas. Y de repente de la necesidad uno lo predica. Pero yo quiero predicar en esta mañana bajo el título de resurrección perfecta. Diga, resurrección perfecta. Dígale a su vecino nuevamente, resurrección perfecta. Seguramente ayer, creo que fue ayer o anteayer, tuve que estar en un funeral. Y seguramente que todos los presentes en cierta ocasión han presenciado un funeral, sea de un familiar, un conocido o un amigo. Esto despierta la meditación, ya que sabemos que es una experiencia terrenal que todos tendremos algún día.
nos hacemos la siguiente pregunta: ¿por qué la muerte existe? ¿Dios hizo la muerte? Esa es la pregunta que nos llega a nosotros. Y siempre, no sé por qué, de niño, de muy jovencito, siempre me ha venido a la mente cuando me toque partir. Y no solamente cuando me toca partir, sino la imaginación de cuando el alma salga del cuerpo. El alma sale del cuerpo y a todos nos va a tocar ese momento. Yo no sé si alguna vez usted habrá pensado en el día de su muerte. Nadie lo piensa. Y como cuando estaba predicando en el funeral, nos preparamos para todo menos para la muerte. Nos preparamos para estudiar, para casarnos, para trabajar. Hacemos tantos planes, pero nadie piensa en el día de la muerte. Y casualmente el día viernes estábamos haciendo un trabajo en la iglesia y como se fue la luz, nosotros tenemos una planta eléctrica y colocando la planta eléctrica no nos dimos cuenta que el cable estaba desconectado y que el breque estaba pasado. Entonces yo agarré el cable y lo fui a conectar y cuando lo fui a conectar me quedé pegado, hermano. Y este brazo quedó eléctrico. Pero para que usted vea que la muerte puede sorprender a uno, usted para morir lo que necesita es estar vivo. Entonces, hemos estado alguna vez en un funeral, hemos visto la muerte de un familiar, la muerte de un amigo, y eso entra a meditación. Y en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Esa fue la entrada. La muerte tuvo su entrada en este mundo a causa del primer hombre, Adán. Cuando Dios le dio un mandamiento sencillo: no vas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y su desobediencia causó el primer pecado, y el primer pecado le dio la entrada a la muerte. Desde ahí el hombre empezó a experimentar la muerte física y espiritual. La sentencia por causa del pecado fue: polvo eres y al polvo volverás. Y también dice: porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, la Biblia usa varios términos para referirse a la muerte. Vamos a ver algunos términos. Ya vimos el primer término, Génesis 3:19, porque polvo eres y al polvo volverás. Eclesiastés 12:7, el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Otro término que usó la Biblia para referirse a la muerte: el tiempo de mi partida está cercano. Es partir o irse y cada quien tiene su tiempo. Esto lo dijo Pablo en 2 Timoteo 4:6, porque ya yo estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Es decir, que todos tenemos un tiempo ¿de qué? De irnos. Así usted ore y así ayune, porque nadie quiere morirse, ¿verdad que sí? Pero cuando llega el momento de irse, hay que irse. El problema no es irse, el problema es cómo nos vamos. Pero gloria a Dios que en esta mañana todo aquí tenemos a Cristo en el corazón. Tenemos a Jesús en nuestra vida. Amén. El apóstol Pedro utilizó este término: abandonar el cuerpo. 1 Pedro 1:14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Es decir, que la muerte es abandonar el cuerpo. Este cuerpo es como el vehículo en la cual nosotros andamos en este mundo, pero llegará un momento que tenemos que abandonar el cuerpo. Ahora, con respecto al cuerpo, la muerte es un dormir. Porque hay doctrinas, hay iglesias que enseñan que cuando una persona muere está dormido y que se va a despertar en el momento del arrebatamiento y que el alma no está consciente. Esa doctrina es antibíblica. Lo que pasa es que hay dos términos con respecto al cuerpo. Con respecto al cuerpo, la muerte es un dormir. Usted ve una persona en una tumba y esa persona usted la ve como si estuviera dormido. Y por eso dice la Biblia que es un dormir. Daniel capítulo 12 verso 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra. Es decir, el polvo va a la tumba, pero antes de irse a la tumba se ve la persona como si estuviera dormida. Serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero con respecto al alma, la muerte es el inicio de un destino. Eso lo vemos en Lucas 16:22. Esta es la introducción al mensaje en esta mañana o esta tarde. Lucas 16:22. Aconteció que murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado.
Fíjese usted lo que dice la palabra, que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Es decir, que la muerte es el inicio de un destino. Usted decide dónde va a pasar la eternidad. Pero los que han recibido a Jesús ya sabemos para dónde vamos, hermano. Gloria a Dios. Sabemos nuestro destino. A usted no debe preocuparle la muerte. La muerte debe preocuparlo a aquella gente que no son cristianas. Porque también ellos van a tener un destino. Pero el destino de los cristianos es el paraíso. Gloria a Dios. El cielo, la presencia de Dios. Amén. Seguimos viendo a otros términos con respecto a la muerte. Es reunirse con sus padres. Ese término se utilizaba en el Antiguo Testamento. Génesis 49:33. Y cuando acabó Jacob de dar mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró. Y fue reunido con sus padres. Entonces, ese otro término, mayormente en aquellos tiempos se usaban panteones familiares y bueno, morían los padres y lo enterraban, lo sepultaban en esos panteones y cuando morían los hijos, entonces se iba a reunir con sus padres. Ese otro término. También está el término descender al Seol. En el Antiguo Testamento había un lugar específico de la morada de los justos, el seno de Abraham, pero el seno de Abraham en el Antiguo Testamento estaba en el Seol. El Seol tenía dos compartimientos. Estamos hablando del Antiguo Testamento. El seno de Abraham y el lugar de tormento. En Génesis 42:38 dice: y él dijo: no descenderá mi hijo con vosotros, pues su hermano ha muerto y él solo ha quedado. Y si le aconteciere algún desastre en el camino por donde vas, haré descender mis canas con dolor al Seol. Es decir, que Jacob sabía que su destino era el Seol. Pero ¿qué pasa? Que el Seol tenía dos compartimientos, el seno de Abraham y tenía el lugar de tormento. También otro término que usa la Biblia, estamos viendo los términos que usa la Biblia con respecto a cuando alguien experimenta la muerte. El espíritu vuelve a Dios, el soplo de vida. Eclesiastés 12:7, ya lo leímos, dice que del polvo eres, al polvo volverá, y el espíritu vuelve a Dios. Es decir, que cuando una persona muere, su espíritu vuelve a Dios y queda un cuerpo nada más de polvo. También otro término que utiliza, le estoy dando 9 términos que se utiliza con respecto a la muerte. 2 Corintios capítulo 5, verso 1 dice: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de mano, eterna en los cielos. Es decir, que la muerte significa un tabernáculo que se va echando a perder, se va deshaciendo. Este cuerpo, hermano, usted puede hacer lo que sea. Ahorita las mujeres quieren maquillarse, la gente se pone en gimnasio, hace ejercicio, trata de comer bien, pero a medida que va pasando el tiempo, el cuerpo se va, ¿qué? Deshaciendo. Mire, usted puede hacer lo que sea, pero pregúntale a una persona de 70 años a ver cómo se siente, de 65. Bueno, si los jóvenes ahorita de 25 años se sienten ya que no quieren caminar bien. Pero lo que quiere decirle es que este tabernáculo se va deshaciendo y por eso, como decía nuestro pastor, el hermano Mota, es mejor deshacerse que estarse oxidando. Es mejor que pongamos este cuerpo a trabajar para la gloria del Señor, a ayunar, a orar, a buscar de Dios. Amén. Porque aunque este cuerpo se va a deshacer completamente, se está levantando allá un cuerpo glorificado para nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Todos estos son términos bíblicos para referirse de una o de otra forma a la experiencia de la muerte. Ahora la Biblia nos habla de la universalidad de la muerte. La muerte es universal para todos. La muerte pasó a todos los hombres. Hebreos 9:27 habla de que la muerte está establecida como una ley para los hombres. Aquí nadie se escapa, hermano. Y es antes del juicio. En Eclesiastés dice que un mismo suceso acontece a todos los hombres, que es la muerte. Todos les temen, lo más poderoso como lo más humilde. La muerte no respeta edad, se llevan niños, se llevan ancianos, adultos, no respeta estatus social, se lleva rico, se lleva pobre, no respeta estatus político, se llevan reyes, presidentes, no se han escapado con educación, sin educación. El hombre hace todo lo posible para alargar su vida, pero sin embargo le llega el momento de ir a la tumba.
Y por eso el versículo que leímos, que dice que nosotros estamos sujetos a servidumbre a la muerte. Es decir, que nadie se escapa de la muerte. Llegará el momento de ir a la tumba. Los científicos actualmente están buscando el gen de la inmortalidad, el gen de la juventud. Hay personas que dicen, le llevan, no sé si a usted le ha pasado, pero yo conozco gente que me mira, tómate esto, este jarabe natural, que esto te ayuda, esto te da más fortaleza. ¿Por qué? Porque estamos buscando mantenernos jóvenes. Porque ¿cuántos aquí quieren ser viejos? Allá vamos, pero nadie lo quiere. Yo quiero mantenerme chamo, saludable. Pero sin embargo, dice la Biblia, para nosotros los cristianos, dice que aún en la vejez vamos a reverdecer. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos a tener habilidad. Y yo tengo personas, mira, allá hay en la iglesia central, en la iglesia de los Crepúsculos, hay una señora que tiene más de 90 años y camina más que un joven. Se va de los Crepúsculos hasta la parte del oeste, más allá del cementerio. Va y viene a pie. Yo, Dios mío, esta mujer tiene vitalidad. Ahorita los muchachos caminan a cuadra y ya se quieren devolver. Bueno, lo que yo quiero decirle algo, hermanos y hermanas, que aunque busquemos el gen de la inmortalidad y de la juventud, no lo van a conseguir. Por más que se esfuercen, no consiguen nada, porque es una ley universal que resuena ante los oídos de todos, porque la paga del pecado es la muerte. Esa es la ley. La muerte trae tristeza, lloro, angustia, separa a la familia, y es la peor maldición que tiene el hombre. Ver sepultar a papá, sepultar a mamá, es lo más doloroso que hay para un hijo. Cuando sepulté a mi mamá lloré bastante, pero sin embargo, cuando en la tumba le mandé una lápida y le puse el versículo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aleluya. Se lo coloqué ahí en la tumba, para que todo lo que pasaran vieran, aquí está una que murió en Cristo Jesús. Gloria al Señor Jesús. Pero sin embargo lloramos. Hay personas que piensan, no, los cristianos no deben llorar ante un muerto. Claro que sí lloramos, más si es nuestra mamá, nuestro papá. No somos robots, somos gente humana. Lo que pasa es que nosotros podemos llorar, recibimos la consolación de que partió a un lugar mejor. Gloria al Señor Jesucristo. Entonces la muerte trae tristeza, lloro, angustia, separa a la familia, y es la peor maldición que tenemos nosotros, la humanidad. La muerte, la Biblia lo habla como un imperio, y el dueño de ese imperio es el diablo. Ahora debemos saber en esta mañana qué es un imperio. Debemos entender qué es un imperio. ¿Qué es un imperio? Es un estado que impone su autoridad por la fuerza sobre otras naciones. Son gobernados por una única persona que ha sido investida solemnemente para este cometido. Se llama emperador. Es decir, que hoy en día no vemos, aunque le dicen a los Estados Unidos el imperio yanqui, pero realmente Estados Unidos no viene siendo un imperio, porque un imperio tiene que controlar muchas naciones bajo la autoridad de él. Y eso muy pocos imperios han habido en el mundo. Para que un estado sea un imperio, su gobierno debe ser total sobre muchas naciones, pueblos y lenguas. Muchos imperios han pasado en el mundo, pero según la Biblia, solo 4 han tenido un dominio total. Y son los imperios Babilonia, los Medos y los persas, Grecia y el imperio romano. Y está por venir un imperio mundial que viene siendo el del anticristo. La característica única para saber si estamos ante un imperio es que tenga una autoridad única y absoluta sobre sus súbditos. Esa es la única característica. Ahora, por eso la Biblia habla en Hebreos del imperio de la muerte. ¿Por qué? Porque la autoridad del imperio de la muerte sobre el hombre es única y absoluta. Y el que tenía el imperio es el diablo. El diablo estaba sentado en el trono de la muerte. Su mayor arma para controlar al hombre es la muerte. El hombre está sujeto a servidumbre. Pero de vez en cuando en una nación o en un imperio hay foco de rebelión. Foco de rebelión. Cuando estas cosas comienzan a suceder, el imperio va perdiendo autoridad. Foco de religión contra la autoridad dictatorial. Personas que luchan para lograr la libertad.
Y comienza esa rebelión de esas personas poco a poco, hasta conseguir la libertad. Nosotros tenemos el caso de cuando Venezuela fue libertada del yugo español. Comenzó un grupito de personas a hacer un foco de rebelión. Y poco a poco hasta que Venezuela fue libertada del yugo español. Así también la Biblia nos muestra que la victoria sobre el imperio de la muerte empezó en el Antiguo Testamento. Nosotros solamente vemos a Jesús cuando murió y resucitó, pero la Biblia enseña que en el Antiguo Testamento comenzaron a haber focos de rebelión contra el diablo y contra el imperio de la muerte, hasta llegar a Jesucristo. Vamos a ver cuáles fueron esos focos de rebelión contra el pecado, la muerte y el diablo. En Romanos 5, verso 6, dice lo siguiente: que la muerte reinó de la manera absoluta desde Adán hasta Moisés. La Biblia se puede dividir en el Antiguo Testamento desde Adán hasta Moisés y de Moisés hasta Cristo. Y dice que en Romanos que la muerte reinó de manera absoluta, completa y autoritaria desde Adán hasta Moisés. Nadie se le escapó. Ni los santos, ni los profetas, nadie se le escapó que haya resucitado. En esos textos o en esos personajes no habla de resurrección. Sin embargo, desde Adán a Moisés sucedió un caso muy extraño para la muerte y el diablo. Y nosotros conocemos la desaparición de Enoc. Diga Enoc. Dice la Biblia que caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios se lo llevó. Pero Enoc no experimentó muerte, Enoc no resucitó. Fue un caso aislado que desapareció. Satanás tiene atado su cuerpo en la tumba, pero Enoc no vio, Dios se lo llevó. Luego de este acontecimiento, al pasar los años, la muerte seguía mandando sin problema alguno sobre los hombres. Pero los ministerios proféticos de Elías y Eliseo sucedieron 3 casos donde hubo rebelión contra la muerte. Diga rebelión contra la muerte. El Señor lo dio como ejemplo, foco de rebelión contra la muerte y contra el diablo. Sucedieron 3 casos donde desafiaron su autoridad, demostrando que un porvenir no muy lejano se acercaba a una victoria aplastante sobre la muerte. Gloria a Dios. Dios con esta resurrección estaba vislumbrando el futuro. Foco de rebelión contra el imperio de la muerte. El imperio de la muerte totalmente autoridad sobre todos los seres humanos. Pero hubieron en el Antiguo Testamento 3 personas que murieron y resucitaron. Gloria al Señor. La primera resurrección, Elías. Vemos el caso de Elías con el hijo de la viuda de Sarepta. Solamente lo voy a mencionar. Este joven, este hijo se enfermó gravemente. La viuda fue la que alimentó al profeta durante la sequía. La harina de la tinaja no va a escasear, ni el aceite de la vasija va a disminuir. El niño murió por una enfermedad grave. Elías oró y el niño volvió a la vida. ¿Primera qué? ¿Primera qué? Resurrección. Diga primera resurrección. Diga primera resurrección. Porque el caso de no es resurrección. No, primera persona que fue traspuesta al cielo. Entonces aquí vemos un golpe, un derechazo se le dio al diablo. Se le escapó un niño. Este niño resucitó, volvió a la vida. Según la resurrección, Eliseo y la tsunamita. La mujer era estéril y por su recompensa de servir al profeta recibió la promesa de un hijo. El niño murió de un fuerte dolor de cabeza. Eliseo oró y el niño volvió a la vida. Diga segunda resurrección. Diga segunda resurrección. Ahora vamos a la tercera resurrección. La tercera resurrección un poco es más extraña, hermano, porque todo en el Antiguo Testamento vislumbra a Cristo. Y la tercera resurrección, eso está en 2 Reyes 13:21. Esto es acerca de Eliseo. Dice que había un funeral, ya Eliseo había muerto. A Eliseo lo habían puesto en su tumba. La tumba de esos entonces no eran como lo hacemos hoy en día, se sepulta y se tapa, eran cuevas donde la gente se metía adentro y se tapaba con una piedra, como fue la tumba de Jesús. Pero lo interesante es que había un funeral y llevaban el muerto, llevaban el féretro a la tumba.
Pero venía una armada de Siria para atacar el pueblo. Y cuando la gente vieron que traía la tumba y vieron ese ejército, ellos lanzaron la tumba. Hasta aquí llegó el muerto, dijeron. Pero lo bonito es que cuando cayó el muerto cayó en la tumba de Eliseo. Y dice la Biblia que cuando el muerto tocó los huesos de Eliseo, volvió a la vida. Aleluya. Volvió a la vida. Tercera, ¿qué? Resurrección. Pero lo interesante es cómo la muerte puede dar vida. Y esto es un ejemplo de Cristo que muriendo da vida. Ese era un símbolo profético, que la muerte de Jesucristo, ningún muerto da vida, pero el único muerto que ha dado vida a todos los que creen en Él se llama Jesucristo nuestro Señor. Aleluya, aleluya. Jesucristo es el que da vida. Y aún muriendo, Jesús produce vida. Una sombra de la muerte de Cristo dando vida. Entonces con esto son 3 resurrecciones. Digan 3 resurrecciones. Era una sombra de lo que iba a suceder. El imperio de la muerte estaba siendo desafiado por Dios, resucitando a algunas personas. Ya la muerte no tenía una autoridad absoluta, porque 3 personas habían muerto y resucitado. Aparte de eso, también hay otra persona que no experimenta la muerte, como fue el profeta Elías. Al final de su ministerio fue llevado por Dios y no vio muerte. Otro golpe más. 3 resurrecciones y 2 personas que se fueron al cielo. Entonces eran foco de rebelión. Foco de rebelión. Ya el imperio de la muerte, que tenía sujeto a millones y millones de personas, 3 personas se le había escapado. Habían 3 resurrecciones, demostrando que ya no había una autoridad absoluta sobre los seres humanos. En el Antiguo Testamento refleja 2 personas que no vieron la muerte y 3 personas que murieron pero resucitaron. Esto como si fuera un ring, hermano. Vamos a imaginarnos un ring en este momento. En un lado está el hombre y en el otro lado está la muerte. Todos habían pasado por ese ring, millones de personas por ese ring, pero todos caían fulminados. Pero 5 de ellos le dieron un golpe al diablo, le hicieron voltear la cara. Le hicieron voltear la cara. Pero de millones, solamente 5 fueron que se escaparon. 3 resurrecciones y 2 que se fueron con el Señor. Ahora el Antiguo Testamento, iglesia del Señor, termina con una promesa en Osea capítulo 13, verso 14. Mire lo que dice Osea capítulo 13, verso 14. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh muerte, yo seré tu muerte. Qué cosa extraña, la propia muerte iba a experimentar la muerte. Una promesa de la resurrección de Cristo, que Dios mismo se iba a encargar de matar la muerte. Y en 1 Timoteo 3:16 dice: Dios fue manifestado en carne. Hebreo 2:14 dice: Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Se estaba preparando el escenario. Dios dio una promesa, la muerte iba a tener su muerte, pero para eso Dios tuvo que manifestarse en carne, participar de lo mismo. Se hizo hombre como nosotros para poder enfrentar a la muerte. Gloria al Señor Jesucristo. Jesús vino a este mundo para arreglar el problema del pecado y destruir al diablo. No era un hombre igual, sino el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En su ministerio sanó a los enfermos, demostrando tener poder sobre las enfermedades. Sanó ciego, cojo, paralítico y toda dolencia. Al sanar a los enfermos demostró su autoridad sobre la muerte, ya que las enfermedades es un indicativo o debilitan al cuerpo y conducen a la muerte. Toda enfermedad lleva a la muerte. Por eso nadie puede decir que no, yo estoy enfermo porque es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios es que la iglesia esté sana en el nombre de Jesucristo. Amén. Por eso está bien lo que hizo el pastor, que pasó a los hermanos, lo ungió con aceite, porque nosotros como pastores o la iglesia del Señor tiene autoridad en el nombre de Jesucristo para reprender todo espíritu de enfermedad. Amén. Porque la enfermedad es aliada de la muerte. Usted tiene que una persona se enferma, si no se cuida, ¿qué le pasa? Se muere.
Entonces podemos decir que es la prima de la muerte, la enfermedad. Entonces cuando usted esté orando, cuando usted esté enfermo, no diga, no, es que Dios me está castigando. No, es que esta enfermedad es porque Dios quiere que yo esté enfermo. No. Las enfermedades son consecuencia de muchas cosas. La enfermedad es su forma de alimentación, su forma de vivir, su genes físico, tantas cosas. Pero quiero decirle que hay una promesa para la iglesia. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. ¿Cuánto creen en la promesa de sanidad divina? ¿Cuánto creen en la promesa de sanidad divina? ¡Aleluya! Entonces Jesús cuando llega comienza a demostrar de una forma no total, pero sí parcial su autoridad sobre las enfermedades, porque le tenía una sorpresa al diablo al final. Le tenía una sorpresa al diablo. Ahora quiero decirle en esta mañana, Jesucristo resucitó a 3 personas más. La forma como lo resucitó fue diferente a lo que hicieron los profetas. Se paró de enfrente al féretro que llevaba el hijo único de una viuda y le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y dice que ese momento, enfrente de la multitud, el joven se levantó, gloria al Señor. Dice que iban 2 caravanas, iba Jesús con sus discípulos, una multitud que seguía a Jesús, y venía una caravana de la muerte, venía un muerto, el hijo de una viuda y una multitud a enterrar. Se consiguieron 2 multitudes, la multitud de la vida y la multitud de la muerte. Pero yo quiero decirle que en esta mañana aquí está la multitud de la vida, porque aquí está Jesucristo, el que vive. Y cuando la vida se enfrentó a la muerte, una caravana de la vida con la caravana de la muerte, se enfrentó a la muerte Jesús y vio al joven. Venía la gente llorando, triste, porque la muerte trae lloro, tristeza. La gente es desconsolada. El hijo de una viuda, no tenía esperanza esta viuda. La esperanza de la viuda era su hijo. En aquellos tiempos una mujer, si perdía su esposo, eso era lo más terrible, porque las mujeres en esa época eran muy subyugadas en la parte laboral. Y tenía que tener un hombre en su casa, tenía que tener su esposo o su hijo. Y a veces muerto el hijo era un golpe muy fuerte. Pero lo más tremendo, que esa viuda cuando se levantó en esa mañana, no se esperaba que se iba a encontrar al autor de la vida. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya. Porque el autor de la vida y el autor de la muerte, el pecado, Satanás. Y le estaba dando un ejemplo. Esto te va a suceder a ti al final de mi ministerio. El Señor lo dejó tranquilito, porque el Señor le da, cuando uno eleva papagayo, uno va echando hilo. ¿Y cómo le dicen a uno? Échale cuerda, échale hilo, échale hilo. Igualmente el Señor le está dando hilo al diablo, échale hilo. Y a veces en la vida suya, que cuando usted ve que el diablo está encima de usted, a veces porque Dios le echa hilo. Vamos a echarle hilo para ver cómo va a actuar usted. Pero usted tiene que actuar como tiene que actuar un hijo de Dios, con autoridad. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Esa fue la 4ª resurrección. Diga, 4ª resurrección. Y llegó también enfrente del cuerpo muerto de la hija de Jairo. Le dijo, Talita Cumi, que quiere decir levántate. Aleluya. Jairo era un principal de la sinagoga. Su hija había muerto. Y cuando su hija había muerto, le dijeron, no moleste más al maestro, ya está muerto tu hija. Pero el Señor le dijo, yo voy, porque la muerte no puede nada con Jesús, hermano. Recuerde algo, nuestro Dios es todopoderoso. Él reina, Él es el Señor. Nosotros los cristianos tenemos que abrir, como está la canción, úngeme para que mis ojos puedan verte. Nosotros tenemos que ver la gloria de Dios, tenemos que ver el poder de Dios. Nosotros no tenemos un Dios chiquito guindado en una pared. Nuestro Dios es todopoderoso y está en los cielos. Los cielos de los cielos no lo pueden contender, no lo pueden tenerlo. Y está esta mañana aquí en el nombre de Jesús. Su presencia se mueve en medio de nosotros. Aleluya. Y le dijo, levántate, Talita Cumi. Y enfrente de todos se levantó y la gente quedó asombrado. 5ª resurrección. Diga, 5ª resurrección. Diga, 5ª resurrección. Y a Lázaro, después de 3 días, dijo, Lázaro, ven fuera. 6ª resurrección. Diga, 6ª resurrección.
En estos tres casos la muerte retrocedió ante la palabra poderosa de Jesucristo, porque Jesús es el verbo de Dios, la palabra de vida. Y durante su ministerio Él dijo a sus seguidores: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. Ahora la batalla en el Nuevo Testamento es entre el creador de la vida y el creador de la muerte, entre el imperio de la vida y el imperio de la muerte. Algo que debo mencionar en este momento, que no había sucedido una resurrección de alguien que tuviera varios días muerto. Los cinco resurrecciones fue en el mismo día, en el mismo momento. Pero en el caso de Lázaro fue diferente. En el caso de Lázaro, Dios quiso como darle un golpe más fuerte al diablo. Esperó 4 días para resucitarlo. Esperó 4 días, como queriendo decir, vamos a esperar que el cuerpo, porque hoy en día a veces existe la muerte, ¿cómo se llama eso? Se me fue el nombre. Que dice que a veces hay una persona que muere, pero después vuelve a la vida y los científicos le están consiguiendo ¿cómo? No, ahí ellos tienen conceptos científicos. Bueno, que hay gente que muere y después vuelven a la vida, entonces dicen, no, eso no fue resurrección, eso fue algo del cuerpo. Bueno, siempre los científicos buscan inventar algo, ¿verdad? Y por eso el Señor esperó 4 días más, porque los fariseos, los saduceos o aquellos tiempos se pensaba que cuando el alma sale del cuerpo duraba 3 días rondando el cuerpo y se podía volver a meter. Entonces el Señor, esta gente como que duda que yo resucito a los muertos. Voy a esperar 4 días donde no hay esperanza. Por eso cuando le llegó a Marta, Marta le dijo: Señor, si tú hubieras estado aquí un poquito más temprano, mi hermano no hubiera muerto. Pensaba que el Señor, no, Señor, sí, aquí, pero tú no tienes poder sobre la muerte total. Pero el Señor le dijo: Marta, no te he dicho que si creyere verás la gloria de Dios. Y yo le digo esta mañana a la iglesia: si usted cree, verá la gloria de Dios en este momento. Aleluya, gloria a Dios. El Señor esperó 4 días para resucitarlo. Yahiere, el muerto. Los fariseos y una gran multitud se puso frente a la tumba. Es imposible, fue a llorar nada más. Aquí no hay esperanza. Y de repente escuchan la voz de Jesús: Lázaro, ven fuera. Y la gente se asombró, porque quiero decirle que como era una cueva, y esas cuevas, cuando para la cuestión de los muertos, habían ciertas escalinatas. Había que bajar la escalinata y ahí estaba donde colocaban el muerto. Y aparte que los muertos no se entierran así como ahorita. Nosotros lo enterramos como con paltó, algunos con paltó, con corbata, el mejor vestido. No, aquello embalsamaban a los muertos y lo ungían para que el cuerpo aguantara un poquito más. Entonces imagínense que Lázaro en la tumba acostado, y de repente aparece en toda la entrada de la tumba. Gloria a Dios. Es decir, que el poder de Dios no solamente lo resucitó, sino lo levantó y lo colocó enfrente de las propias narices de ellos. Gloria al Señor. Aleluya. Y lo otro interesante, hermanos, no solamente hubo resurrección, hubo sanidades. Porque cada órgano, la resurrección consiste en que el espíritu o el alma vuelve al cuerpo. Pero los órganos después de 4 días, ¿cómo estaban? Deshecho algunos, el hígado, el riñón, el corazón, ya estaban un poquito hediondos. Por eso dije: Señor, ya estaban acabados sus órganos. El Señor los resucitó, pero también sanó todos sus órganos en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios, demos gloria a Dios. Aleluya. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 3 resurrecciones o 5 resurrecciones en el mismo día que murieron. Todavía estoy mandando, decía el diablo, porque el mismo día fue un solo día. Pero en el caso de Lázaro, esperó por 4 días para resucitarlo. Así le mostró al diablo que 1 día o 1000 días para él no es nada. No importa los muertos de hace 1000 años en Cristo Jesús, se van a levantar en el nombre de Jesucristo. Su cuerpo se van a levantar, hermano. No importa cómo estén sus órganos. Quizá ya están totalmente en polvo, pero de esa semilla que se sembró va a salir un cuerpo resucitado para la gloria de Dios. Amén.
Entonces deducimos algo en esta mañana. 3 resurrecciones en el Antiguo Testamento y 3 resurrecciones en el Nuevo. ¿Serían cuánto? 6 resurrecciones. La Biblia no tiene casualidad. La Biblia registrada bíblicamente hasta la muerte de Jesús, hay 6 resurrecciones. Porque después encontramos una resurrección o 2 resurrecciones en el libro de los Hechos, pero ya estamos hablando hasta Jesús. 3 resurrecciones en el Antiguo Testamento y 3 resurrecciones en el Nuevo Testamento. En este caso son 6 resurrecciones. Puede ser que haya ocurrido más, pero no hay registro bíblico en el Antiguo Testamento. La Biblia registra 6 casos, nada más. Y sabemos que no es casualidad, porque sabemos que el 6 es número de hombre. Diga, número de hombre. Porque Dios creó al hombre en el día sexto, el cual significa, el número 6 significa imperfección, debilidad. Eso es lo que indica el número 6. Había habido 6 resurrecciones, pero las 6 resurrecciones habían sido imperfectas, débiles. ¿Por qué? Porque el que resucitó tuvo que volver a morir. Lázaro tuvo que volver a morir. El hijo de la viuda volvieron a morir. Todo lo que resucitado en el Antiguo Testamento volvieron a morir. Todo lo que resucitado en el Nuevo, o lo que resucitó Jesús, volvieron a morir. 6 resurrecciones imperfectas, 6 resurrecciones débiles, pero viene la 7ª resurrección. Aleluya. Número 7. Perfecto, cabal, total. Por eso le hablo en esta mañana, la resurrección perfecta es la resurrección de Jesucristo. Lo que entendemos, que estas resurrecciones, aunque fueron foco de rebelión contra el imperio de la muerte, fueron resurrecciones débiles, ya que los que resucitaron volvieron a morir, volvieron a experimentar enfermedades, debilidad del cuerpo, tentaciones, volvieron a experimentar lo mismo que nosotros experimentamos. Pero se acercaba algo mejor, se acercaba la resurrección perfecta, se acercaba en el orden numérico la 7ª resurrección. Como todos sabemos, 7 es el número de Dios, 7 es perfección. Lo que no sabía el diablo es que la próxima resurrección era la de Cristo. Gloria a Dios. Relata la Biblia que el diablo, a través de Judas Iscariote, entregó a Jesús para ser crucificado. En el Gólgota sufrió el Señor el mayor desprecio que se le hace a un hombre. Llevó la maldición del pecado. Murió el Señor y lo llevaron a la tumba. Pensaría el diablo, aquí se terminó todo. Maté al maestro. Pero él no sabe que al tercer día sucedió algo hermoso. Gloria a Dios. Al tercer día se escuchó una voz de ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria al Señor, la 7ª resurrección. Y eso es lo que estamos celebrando en avivamiento. Recuerde que nuestro culto no valdría nada si Cristo no estuviera vivo. Pero como Cristo está vivo, nosotros sentimos su presencia. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, dice la Biblia. La muerte ya no tiene señorío sobre él. Ya Satanás perdió la batalla. Se montó en el ring. Había pasado en el ring de la muerte millones y millones. Solamente 6 resucitaron. Se volvieron a subir el ring y los noqueó nuevamente. Pero se levantó el campeón de campeones. El autor de la vida se enfrentó al diablo. Y fíjese usted que lo destruyó por medio de la muerte. El mismo armamento de Satanás, que la muerte con ese armamento destruyó a Satanás. Ese es como el caso de David y Goliat. Dice que David, cuando le tiró la piedra a Goliat, se lo pegó en la cabeza y cayó. Pero dice que David agarró la espada de Goliat y con su propia espada le cortó la cabeza con su propia espada. Igualmente Jesucristo en el monte Calvario, en la resurrección, agarró la propia espada del diablo, la muerte, y le cortó la cabeza a Satanás. Le cortó la cabeza al diablo. Aleluya. Él es el alfa, Él es la omega, Él es el principio y Él es el fin. Y dice en Apocalipsis que Él es el primogénito de los muertos.
el primogénito, dígalo, el primogénito de los muertos. ¿Y a qué se refiere esto? Cuando dice que el primogénito de los muertos, porque el Señor en todo tiene la preeminencia. Él es primero en todo. Las primicias son los primeros frutos que nosotros, o el primer salario, o el primer sueldo, o celebramos la fiesta de primicia, que es el primero, le damos el primer lugar a Dios. Pero aún el Señor Jesús es primero en la resurrección. Él es el primero. En esa fila donde va a haber una cola, Él es el primero que resucitó con cuerpo perfecto. Gloria a Dios. El primero de la resurrección con cuerpo inmortal perfecto que no vuelve a morir. Gloria al Señor. Tiene un cuerpo glorificado. El imperio de la muerte fue vencido, hermano, y derrotado completamente por la resurrección de Cristo, que es la base fundamental del Evangelio. Fue el knockout fulminante. En el Apocalipsis, Juan el apóstol, cuando ve a Jesús glorificado, dice que sus ojos son como llama de fuego, y empieza a describir a Cristo de una manera gloriosa. Pero escuche algo interesante. El Señor le dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. El Señor Jesucristo dice que tiene las llaves de la muerte y del Hades. Eso indica que Satanás perdió su dominio y su autoridad, aún de su propia casa. Imagínese que usted pierda la llave de su casa. Imagínese que usted pierda la llave de su casa. ¿Cómo queda usted? ¿Le hago la pregunta? Bueno, en estos días yo no conseguía la llave y no se asusta. ¿Quién la tendrá? ¿Será que alguien se va a meter o alguien va a robar? Porque el que pierde la llave de su casa no tiene dominio sobre su casa. Igualmente el diablo perdió las llaves de su casa. Jesucristo lo tiene. Él no tiene autoridad. Él piensa que matar cristianos, él está feliz. No, cuando él mata a un cristiano lo está mandando al reino de los cielos. Gloria a Dios. Vamos a la presencia de Dios. Ya la muerte no era como en el Antiguo Testamento. Ya la muerte de un cristiano delante de Dios es estimada. A Dios le gusta cuando un cristiano muere porque se lo lleva a su casa. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Damos gloria a Dios en este momento. Ahora nos preguntamos, eso sucedió hace 2000 años. Todavía hay muerte en este mundo. Todavía mueren los cristianos. ¿Hasta cuándo será? Si ya la victoria fue conseguida, no debemos preocuparnos. Porque la muerte en el Antiguo Testamento tenía unos términos para esa época. Hoy los que mueren van al paraíso. La muerte para un cristiano es como lo dijo Pablo, es estar en la presencia del Señor, es una ganancia. Ya la muerte para nosotros no debe asustarnos. Si nosotros morimos, es estar en la presencia del Señor. ¿Y cuánto quisiera estar en la presencia del Señor? Pero cuando se enferman se asustan, ¿sabes? Y cuando ya están a punto de tirar la pata, pastor, venga ahora por mí porque todavía no quiero morirme. Pero Pablo dijo que era muchísimo mejor estar en la presencia del Señor. Y Pablo dijo que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Gloria a Dios. Ahora quiero decirle la buena noticia. Muy pronto el cambio del imperio se hará. Ya este imperio se está decayendo. El imperio del diablo se está yendo para abajo. Muchos focos de rebeliones, sanidades completamente demostrando que Cristo tiene el poder y sigue teniendo el poder sobre la muerte. Amén. Ya el imperio de la muerte va a ceder completamente. Este imperio de la muerte está en sus últimos días, tratando de llevar las almas al infierno de los que no creen en Cristo. Son sus últimos días. Pero nosotros la iglesia estamos esperando algo. Y usted sabe lo que es la final trompeta. Porque el Señor mismo, con voz de mando, en su propio cuerpo resucitado, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos van a resucitar. Desde el primer muerto hasta el último muerto en Cristo Jesús será resucitado. Qué tremendo golpe para el diablo será. Pero esto fue porque el campeón de campeones, nuestro Jesucristo, lo venció en el Gólgota, en la cruz del Calvario. Jesucristo vive.
Diga Jesús vive, diga Jesús vive, diga Jesús vive. Aleluya. Los resucitados no volverán a morir, hermano, qué bonito. Los resucitados no van a volver a morir. Los arrebatados no van a experimentar la muerte. Yo no sé, yo quiero decirle algo en esta tarde. Nosotros somos la generación que vamos a ver el arrebatamiento de la iglesia. ¿Y cuántos quieren irse con el Señor? ¿Cuántos quieren irse con el Señor? Quizás los que estemos aquí no vamos a experimentar muerte, porque vamos a escuchar la trompeta final, gloria a Dios. Seremos llevados al reino de los cielos. No vamos a pasar por la agonía de la muerte, por el sufrimiento de la muerte. Creo que nosotros somos la generación de levantamiento de la iglesia. Gloria al Señor. Aleluya. Cristo es la salvación y la resurrección perfecta. Y cada vez cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo, él tenía unas campanillas. Y cuando entraba al lugar santísimo, el temor a Dios le hacía sonar las campanillas. Y cuando la gente escuchaba las campanillas, decía: el sumo sacerdote está vivo. El sumo sacerdote está vivo. Dios no lo ha matado, porque podía ser que Dios matara al sumo sacerdote si entraba en pecado al lugar santísimo. Y la gente esperaba escuchar las campanillas. Y dice la Biblia que nuestro sumo sacerdote es Cristo, y él entró al santuario celestial, pero se escuchan sus campanillas. ¿Usted sabe cuáles son las campanillas del Señor? Es cuando la gente habla en lengua, se escucha las campanillas de que Él está vivo, de que Él vive, de que Él vive. Cuando hay una sanidad, se escucha la campanilla. Cuando hay salvación, se escucha la campanilla. Cuando el Señor bendice a un hermano, una hermana, se escucha la campanilla. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Cristo está vivo. Amén. Gloria al Señor. En cierta ocasión un musulmán recibió en culto el Espíritu Santo. Un musulmán entró a una iglesia pentecostal, y cuando de repente se encendió el culto, y cuando de repente el musulmán, levantando su mano, comenzó a alabar a Dios y comenzó a hablar en otras lenguas, se llenó del Espíritu Santo. No podía controlarse. Cuando el culto terminó, todavía el musulmán, hablando en lengua, temblaba, experimentaba algo glorioso. Y cuando tuvo la oportunidad de hablar en su idioma, le dijo al pastor: pastor, yo nunca había sentido esto en la religión musulmana. Y el pastor le dijo: eso es muy sencillo, hijo. Mahoma está muerto, pero Jesucristo está vivo. Jesucristo vive. Jesucristo está vivo. Usted va a la tumba del féretro de Bolívar, ahí está los restos de Bolívar. Usted va a la tumba de cualquier persona importante en el mundo y ahí están sus cuerpos, o el polvo, o sus huesos. Pero usted va a la tumba en Jerusalén de Jesucristo, ¿la encuentra? ¿La encuentra qué? ¿La encuentra qué? ¿Por qué? Porque ahí se escucha todavía la voz de los ángeles. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? Usted sabe dónde se busca a Jesús, entre los que viven. Aquí está el Señor con nosotros. Aleluya. 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 Y este famoso se puede decir héroes de Rusia, o de lo que era la Unión Soviética, creo que fue Lenin. Ellos ahí lo tienen como un museo. Y está el féretro, así como pusieron el de Bolívar. Y estaba siendo visitado, tiene turistas que van a la tumba para ver, pues, un hombre muy, muy importante allá en lo que fue la Unión Soviética, ahorita lo que es Rusia. Y cuando llega, encuentra una insignia diciendo: al hombre más solemne de la Unión Soviética. Aparece la insignia, algo así. Y estaba un pastor con otras personas ahí, y digo en voz baja: pero está muerto. ¿Está qué? Muerto. Pero el hombre más importante que ha vivido en el mundo, que partió la historia
en dos, antiguo y nuevo, antes y después. Él no está muerto, Él está vivo. Él está vivo. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, y algo interesante para terminar. Hebreo capítulo 11, verso 35. Si quiere, colóquese de pie. Hebreo 11, 35. Hebreo capítulo 11, verso 35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener ¿qué? Hebreo 11:35. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, hablando de las mujeres del Antiguo Testamento. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron ¿qué? Atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener ¿qué? Mejor resurrección. Diga mejor resurrección. Ahora es interesante este versículo porque nos habla de una mejor resurrección, de una resurrección perfecta. Todavía hay personas que han experimentado resurrecciones. Se ha habido después de la muerte de Jesús o después de la resurrección del Señor, resucitó Tabita, resucitó un joven que lo resucitó el apóstol Pablo, y a través de la historia del cristianismo hasta estos tiempos ha habido testimonios de resurrecciones. Pero todas estas resurrecciones son imperfectas, porque la gente tiene que después volver a morir. Todas estas resurrecciones vuelven a tener debilidad, se enferman. Y lo interesante es que este versículo nos da algo que está pasando. Dice que algunos no aceptaron el rescate a fin de obtener ¿qué? Mejor resurrección. ¿Qué es esto, hermano? Parece ser que cuando algún pastor ha orado por una persona, un creyente que está en la tumba, o de repente está en el féretro, y a veces hay pastores, ¿por qué se me fue esta ovejita? Y a veces uno se acerca a orar, Señor, tú puedes volver, que esta persona vuelva a la vida. Pero a veces esta gente, del lado donde están ellos, no aceptan volver. No aceptan volver. Porque dicen, no, yo estoy esperando una mejor resurrección. Gloria a Dios. Una mejor resurrección. Estoy esperando la resurrección que será en la venida de Cristo. Ellos dijeron, no queremos resucitar ahorita, porque si lo hacemos todavía somos tentados por este cuerpo carnal. Si vuelvo a la vida, vuelvo a tener enfermedades, un cuerpo que se va a enfermar. Yo no quiero aceptar esa resurrección. Yo quiero una mejor. Quiero la resurrección perfecta, la que experimentó en Jesucristo y que por la fe en Él yo también voy a experimentar. Amén. 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 Entonces mucha gente se quedó en las tumbas, se oró por ellos para resucitar, pero yo digo, no, yo estoy esperando una mejor resurrección. Diga resurrección perfecta. Resurrección perfecta. Y este es el mensaje para culminar esta campaña de avivamiento. El avivamiento lo da la presencia del Dios que está vivo. Dios está vivo. Él está vivo. Él está aquí con nosotros. Su poder sobre la enfermedad demuestra que Él tiene dominio sobre la muerte. Y que Él está esperando que se escuche la trompeta. Porque Cristo vive. Diga, Cristo vive. Cristo vive, diga. La séptima resurrección, resurrección perfecta. Levante su mano para orar por ustedes. Oh Señor Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, Señor, por el poder de Jesucristo, por tu presencia que tú vives. Tú no estás muerto, tú vives, tú resucitaste, Señor. Bendiga este pueblo, Señor. Bendiga esta comunidad cristiana, Señor. Bendiga la iglesia de Duaca, Señor. A nuestro pastor hermano Denis, Señor. Tu poder glorioso, tu autoridad sobre las enfermedades, tu autoridad sobre el pecado,
Tu autoridad sobre el diablo está siendo destruido. En este momento se cancela toda obra del diablo en esta iglesia. Toda enfermedad maligna es reprendida en el nombre de Jesucristo. Oh, en el nombre de Jesús hay bendición para tu pueblo. Hay bendición para tu iglesia. Hay libertad, libertad, libertad. Porque Cristo está vivo. Cristo vive. Cristo vive. Oh, gloria a Dios, gloria a Dios.